Lucas 16, verso 19 al 31. Yo no sé si usted ha leído este relato bíblico que aparece. Es un relato bíblico bastante controversial, complejo. De hecho, ni aún los teólogos se ponen de acuerdo en este relato. Pero hoy vamos a tratar de extraer, el Señor me habló muy fuerte por medio de este texto y vamos a extraer esta verdad y espero que sea conmovido como fui conmovido yo también al momento de desarrollar esta palabra. Lucas capítulo 16, verso 19 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Palabra de Dios para nosotros. Padre, háblanos al corazón, ministra mi vida. Usa mi vida en favor de mis hermanos. Me declaro incompetente delante de ti, y solo tu luz y tu gracia, Espíritu Santo de Dios, puede ayudarnos a comprender y entender el propósito, el corazón de lo que hemos leído. Todo espíritu antagónico a esta palabra, ajeno a tu contrario a tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús, lo echamos fuera y pedimos que abras nuestros oídos para oír tu voz. Amén y amén. Yo puse como título a esta palabra: conciencia en el infierno. Conciencia en el infierno. Bueno, antes de entrar en lo medular de este mensaje, diremos algunas cosas con respecto a este relato, ¿ya? Yo le dije que este es un relato controversial, ni aún los teólogos más entendidos se ponen de acuerdo, ¿ya? Pero yo quiero decir algunas cosas para que podamos entender qué es lo que realmente quiero expresar, antes de entrar entonces a lo importante. Diremos primero que este relato solo lo encontraremos en el libro de Lucas. Este relato no tiene entonces textos paralelos, por lo tanto no hay cómo poder contrarrestar lo dicho por Lucas. Lo otro
es que es el único relato donde los eruditos bíblicos están divididos. Unos diciendo que es un relato verdadero, genuino, y otros que es una parábola. Y ambos, que están por uno y por otro, tienen argumentos. No vamos a detallar en realidad si es una cosa o lo otro, porque no es mi deseo en esta predicación traer esa luz, ¿ya? Pero si ni ellos están claros, muy difícilmente vamos a poder nosotros ya tener claridad al respecto. De hecho, es considerado uno de los relatos más difíciles de interpretar porque contiene cosas que son muy complejas, ¿ya? Muy complejas. El infierno, el cielo, si el cielo es el seno de Abraham o no, el Hades. Es decir, es muy complejo de entender. Ahora bien, entonces, observemos lo que se relata en este caso, ¿no? La palabra. Observemos qué se relata. Se relata un hombre rico que tenía una vida con comodidades y gastaba su dinero en ropa cara y muchas fiestas, según lo que leímos. Había otro hombre que era un mendigo que se llamaba Lázaro. De hecho, Lázaro significa Dios ha ayudado. Eso significa Lázaro. Dios ha ayudado. Según el relato bíblico, estaba lleno de llagas, que ansiaba satisfacer su hambre con migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, que ellos tienen contacto. Eso es muy interesante. Ellos tienen contacto. El rico entonces conoce a Lázaro y Lázaro conoce al hombre rico porque estaba echado, ¿no?, a la puerta de la casa de este hombre. Así que se conocen, ya es lo que dice la Escritura. Lázaro muere, ambos mueren en realidad. Lázaro va al seno de Abraham y el rico, ¿dónde va? Según el texto, al Hades, al infierno. Hades significa infierno. El rico, entonces, ahora, en esta época, comienza a ser atormentado en llamas en el infierno y según el relato pide ayuda a Abraham para que le envíe a Lázaro para que refresque su lengua. Increíblemente el rico aún en el infierno pretende seguir dando órdenes, ¿no? Y ahora quiere darle órdenes a Lázaro. Abraham le contesta, aparece Abraham en escena. Lo increíble es eso, no aparece Dios, sino que aparece Abraham en escena y le contesta y le dice que se acuerde que él en vida recibió bienes y Lázaro males. Que además había un abismo que impedía el paso entre los dos lugares, es decir, era imposible que los que estaban en el Hades pasaran al seno de Abraham y los que estaban en el seno de Abraham pasaran al Hades. Ahora lo increíble es que a pesar de que había un abismo que los separaba, si se dan cuenta, aún así se veían. Por eso es tan complejo el relato. Ya, no vamos a meternos para otro tiempo, podríamos tener varios domingos para poder explicar esto que está sucediendo. El rico, al ver esta respuesta a su solicitud, decide nuevamente rogarle a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre, ya que tiene 5 hermanos aún vivos, los cuales quiere él que sean advertidos respecto a su estilo de vida para que no sufran el tormento de ese lugar. Abraham le responde que ellos tienen a Moisés y a los profetas para que les oigan, pero el rico insiste que si ven a alguien, ¿no?, que viene de entre los muertos, entonces ellos van a creer y se van a arrepentir. Abraham finalmente le responde diciendo que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a oír aun que alguien se levantare de entre los muertos. Ahora bien, ¿usted se dio cuenta del título de mi mensaje? ¿Cómo se llama el mensaje que voy a predicar? Conciencia en el infierno. Conciencia en el infierno. Lo titulé de esta manera, ya que el mensaje yo lo quiero hacer o quiero tomar el énfasis en el momento
donde el hombre rico de este relato pide a Abraham que envíe a Lázaro para que testifique a sus hermanos y de esa manera ellos sean libres del infierno. O sea, en palabras más simples, el momento más consciente de este hombre rico fue ahí. Qué terrible, ¿no? Tener que llegar al infierno para ser consciente. Qué terrible. Bueno, en realidad no es tan lejana la realidad nuestra. Porque muchas veces, a veces nos llega la conciencia cuando las cosas ya están sumamente mal. ¿O no? ¿Quién no ha valorizado, por ejemplo, a una persona cuando la pierde, después de haberla tenido toda una vida? Pero toda la vida que la tuvo nunca le dio valor. Y la conciencia viene cuando está la ausencia de esa persona. Bueno, y podemos poner muchos ejemplos al respecto. O sea que somos conscientes cuando la cosa ya está complicada. ¿Cuántos han sido conscientes cuando el agua ya está sobre el cuello? ¿Cuántos han sido conscientes? Yo nomás parece alguno. Gracias. Que hemos sido conscientes cuando la cosa ya se complicó. Y cuando debíamos haber tenido conciencia no la tuvimos. Bueno, el momento más consciente de este hombre se da aquí. Este es el momento más consciente de este hombre. Cuando él pide entonces que Lázaro vaya a testificarle a sus hermanos. Ahora, yo quiero que entienda, no haré doctrina de este sermón, ni tampoco trataré de resolver cuestiones que tienen que ver con que si aquí tenemos realmente o no una descripción del cielo y del infierno, o que si trata este relato de la percepción de hecho de la conciencia después de la muerte, o que si esto es una bienaventuranza de unos y los males de otros en este mundo, o que si esto es una confirmación de hecho para creer en aquellas personas que han tenido testimonio de que fueron al infierno, que fueron al cielo y luego trajeron un mensaje de esperanza a todos los que estamos vivos. ¿Ha escuchado gente, no, por ahí que dice que fue al cielo, que fue al infierno? Bueno, no es esto tampoco no un argumento, ni voy a discutir si esto es realmente así. No voy a hacer eso. Nada de eso trataré en este mensaje. Nada de eso. Eso va a quedar para otros domingos, ¿ya? Sino que simplemente voy a intentar hablar de la conciencia que debemos tener los que estamos vivos de la realidad que le espera a todos quienes mueren sin haber sido salvos. Eso es lo que quiero. Quiero en esta mañana que entendamos la realidad, que comprendamos que hay una realidad más allá de esta vida y que hay una realidad también más allá del cielo. Que yo sé que el cielo para nosotros los cristianos es una realidad permanente. Anhelamos el cielo, creo yo. Soñamos con el cielo. Queremos saber cómo es el cielo. Y el cielo es una realidad para todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. El cielo es una realidad para todo aquel que ha sido lavado y redimido por la sangre de Jesús. El cielo es una realidad, aleluya, bendito sea su nombre. Pero también el infierno es una realidad espiritual para quienes no han sido salvos. Y yo quiero a través de este mensaje entonces que esta mañana o tarde ya podamos salir de acá con esa conciencia. Con la conciencia, ¿no?, de la necesidad de entender de que hay mucha gente que se va a morir y se va a ir al infierno. Y que nosotros en alguna medida somos responsables de eso. La conciencia
del hombre rico en este punto del relato nos demuestra el sentido de urgencia del mensaje que cada uno de nosotros debemos darle a toda la humanidad. Al hablar de esto, es imposible no considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, cuando Él dijo que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí aparece este momento. Y al ver, dice la Escritura, Jesús, al mirar las multitudes, tuvo compasión de ellas. Eso dice el texto bíblico. Tuvo compasión de ella. La palabra compasión significa dolerse por la miseria del otro. Eso significa ser compasivo. ¿Qué es lo que es ser compasivo? Dolerse por la miseria del otro. Esa es la compasión. No tiene que ver con la pena. La compasión tiene que ver con un dolor que se instala en tu vida al ver la miseria de vida de otro ser humano. Esa es la compasión. Y eso fue lo que sintió el Señor. El Señor no sintió pena por la gente. El Señor sintió un dolor muy grande en su interior al ver a esas personas. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto es interesante. Entonces, al moverse en el corazón del Señor, Él dijo lo siguiente, miró a sus discípulos y dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es increíble ver este texto bíblico. Porque si usted hace un análisis, tal vez lo que haríamos nosotros al ver la miseria de la gente sería inmediatamente orar por la gente. Uno diría, al ver la compasión, si a mí me doliera el alma, la miseria de la persona, lo normal, lo que me pasaría sería: Señor, por favor, mira a esas personas. Yo oraría por la miseria de esa gente, pero el Señor no ora por la miseria de la gente, sino que el Señor ora para que se levanten hombres y mujeres que vayan, ¿verdad? Que vayan a satisfacer, a sanar el corazón de esa gente. Entonces podríamos incluso decir que la oración de la iglesia no necesariamente tiene que ser por los perdidos, sino que la oración de la iglesia tiene que ser para que Dios levante obreros, para que Dios levante gente que vaya por los perdidos, para que Dios levante pastores, para que Dios levante misioneros. Esa debe ser una oración permanente de la iglesia, no necesariamente por los perdidos. Ahora no digo que no hay que orar por los perdidos. Estoy diciendo dónde tiene que estar el énfasis. Porque es increíble, tuvo compasión por ellos, pero pidió oración por obreros. Eso es lo increíble que aparece acá. El Señor vio a esta gente como ovejas sin pastor, es decir, completamente indefensas, a la merced de lobos. Y no solo de lobos, sino que de animales feroces del desierto. Pero no solo eso, también las vio desamparadas, como dice el texto, y dispersas, literalmente extenuadas y abatidas. Así las vio el Señor. Wow. Así las vio el Señor. Y sabe que mientras yo leía esto y yo hacía el sermón, decía: Señor, dame esa mirada. Señor, necesitamos como iglesia mirar como tú miras. Necesitamos tener tu visión.
Necesitamos ver a la gente como tú las ves. Necesitamos ver a las personas como tú las miras. Especialmente la gente perdida. La iglesia necesita entrar en un bálsamo, en un baño de compasión. Aleluya, necesitamos. Y yo le decía, Señor, abre mis ojos, por favor. Compadéceme en el corazón para mirar a la gente con necesidad. Y el Señor las veía extenuadas, abatidas. Este es un estado triste y lastimoso. También podría ser, según el texto griego, podrían ser desgarradas o mutiladas por fieras salvajes. Así las veía el Señor, indefensas. O sea que el Señor, si usted analiza en profundidad el texto, el Señor no solo veía el presente de esa gente, sino que también veía el futuro. ¿Me entiende? O sea, el Señor no solo veía el presente, Él no solo veía que estaban desamparadas, sino que Él veía el final de alguien desamparado. El Señor los veía en el infierno. El Señor los veía completamente dañados. ¿Y cuánta falta nos hace a nosotros mirar hacia la gente, hermano? ¿Cuánta falta nos hace de compadecernos de esa manera, hermano? ¿Cuánta falta nos hace? ¿Dice amén usted? Yo le voy a comentar algo que me pasó a mí y que le pedí perdón al Señor mucho, porque fue una cosa que de hecho ahora me lo trae Él a la memoria y se los voy a contar porque estábamos un miércoles, uno de los miércoles que hemos venido a orar. Yo estaba cuidando los vehículos, pocos vehículos de algunos hermanos que habían llegado ahí afuera, y de pronto aparece una muchacha, debe haber sido sobre los 20 y tantos años, muy delgada, evidentemente una muchacha drogadicta, y se acercó a mí. Yo estaba afuera y me dijo si tenía una moneda. Yo le dije que sí tenía una moneda, pero lo que ella necesitaba era más que una moneda, y comencé a hablar un momento con ella. Y ella me comentó lo que le estaba pasando, lo que era su vida. Y la verdad es que yo vi necesidad, mucha necesidad. Le hablé del Señor, le dije que ella tenía que buscar al Señor, etcétera, etcétera. Y me pasó algo, créanme, y se los tengo que confesar. ¿Por qué le pedí perdón al Señor? Yo vi la necesidad, la observé la necesidad. Le hablé, lo que más pude hacer fue todo lo que hice. Le hablé del Señor, le dije que el Señor podía cambiar su vida. Ella dijo que alguna vez había ido a la iglesia, que había tenido una suerte de desaire amoroso y se la tiró a la calle y la llevó a la drogadicción, pero que ella quería salir de ahí, etcétera, etcétera. Luego en un momento ella se va, le doy una moneda y ella se va, y cuando la veo que se va me doy cuenta ahí recién que está descalza. Hacía frío, hermano. Y sabes que yo sentí que tenía que entregarle mis zapatos. Son zapatos de hombre. Y sabes que yo empecé a luchar interiormente, ¿cómo le iba a pasar mis zapatos? Y ella iba y se iba caminando y se iba, y yo la veía desaparecer, y sentí que el Señor me dijo que tenía que entregar los zapatos. No se los entregué, hermano. No le entregué mis zapatos. ¿Sabes qué? Lloré tanto, hermano. A lo mejor usted dirá, pero zapatos, ¿qué hace? Pero yo no sé si usted logra entender la miseria de otro ser humano. Cuando tú ves la miseria de otro ser humano, el dolor, y se perdió y se fue, y me dio tanta pena y me dio tanta rabia conmigo mismo. Dije, ¿por qué no hice caso al sentir del corazón de Dios? El corazón del Señor es eso. Hay momentos y oportunidades en la vida que Dios te va a hablar muy fuertemente. Tú tienes que obedecer. Es el corazón del Señor. Y es lo que yo hoy le digo: Señor, haznos compasivos, por favor.
Por favor, estamos tan ensimismados en nosotros, viendo lo que a nosotros nos pasa, lo que a mí me dice, lo que a mí me ocurre, mis problemas, mis necesidades, y estamos perdiendo de vista el propósito por el cual el Señor nos puso en esta ciudad. El Señor veía a estas personas así. Es decir, Él no solo miraba su presente, miraba su futuro. Esa es la misma mirada entonces con la que debemos mirar a las personas que no conocen al Señor, ni viven a Dios como tú y como yo lo vivimos. La compasión y la misericordia debe ser un ancla, debe ser la fortaleza para el desarrollo de la obra evangelística y misionera. La compasión debe ser el ancla. Lo digo de nuevo, la compasión y la misericordia debe ser el ancla de la obra evangelística y misionera. Si no hacemos evangelismo y si no hacemos misiones, entonces puede estar en duda nuestra compasión y nuestra misericordia. Si decimos ser compasivos y misericordiosos, entonces tenemos que hacer la obra evangelística y tenemos que hacer la obra misionera. Bendito sea su precioso nombre. Será una contradicción vital decir que somos compasivos y misericordiosos si no llevamos el mensaje del evangelio a quienes están perdidos. El Señor observa que esta gente estaba acosada, importunada, aturdida por aquellos que deberían haberlos cuidado y guiado. De hecho, les eran estorbo para entrar al reino de los cielos. Luego el Señor pasa de la imagen de ovejas a un campo listo para ser cosechado. ¿Se dio cuenta el texto cómo dice que Él las vio como ovejas desamparadas? Y luego después les dice: oren para que el Señor envíe, ¿qué cosa? Obreros a su mies. Increíblemente, al Señor de la mies primero las ve como ovejas y luego entonces lo ve como un campo listo para ser cosechado. Listo para ser cosechado. De hecho, hay un texto bíblico donde el Señor Jesucristo ve, dice, las multitudes y ve como campos blancos que están listos para la siega. Y sabe cuando el trigo está blanco, es cuando el trigo está a punto de perderse. O sea que había urgencia de hacer la obra. ¿Cuántos creen que hay urgencia de hacer la obra? ¿Cuántos creen que hay una tremenda necesidad allá afuera? ¿Cuántos de verdad lo creen? Es verdad que hay una tremenda necesidad allá afuera y que la gente que está allá afuera, que no tiene a Dios, esa gente sí que tiene problemas. Esa gente sí que tiene problemas. Nosotros que tenemos a Jesucristo de nuestro lado, aleluya, somos más que vencedores. Nosotros que tenemos a Jesucristo de nuestro lado, tenemos alternativas que ellos no tienen. Ellos sí que están perdidos. Ellos sí que están perdidos. Debe movernos el corazón eso. Entonces, ahora los ve como un campo listo para ser cosechado. Jesús veía a las personas como una cosecha que había que recoger y ponerla a salvo antes de que se perdiera la cosecha. Cuando Jesús estaba en el mundo, podía alcanzar con su voz a unos pocos. Nunca estuvo fuera de Palestina y había todo un mundo que estaba esperando, y el Señor, el sueño de Cristo era y es que todos y cada uno de nosotros seamos un misionero y un segador de su reino. Donde quiera que vayamos, presentemos este evangelio. Hay algunos que no pueden hacer nada más que orar porque las condiciones del momento no les permiten hacer nada más, y sus oraciones son la fuerza para los que sí podemos hacer algo, pero esa no es la labor que nos corresponde a la mayoría. La mayoría que aún tenemos fuerza, que tenemos salud física, mental. Ni siquiera dar dinero es suficiente, hermano. ¿Me entiende? Tenemos una responsabilidad tremenda de grande. La expresión que envíe obreros a su mies tiene relación en el griego
con alguien que es literalmente empujado hacia afuera. ¿Y sabe qué busqué? En los textos más originales, más cercanos al griego, y es empujar a alguien con violencia si es necesario. Aleluya. ¿Cuántos han estado en una piscina, al borde de una piscina? Y vienen 2 o 3 y que se empiezan a acercar y está helada el agua. Y usted dice, no, a mí no. ¿Cuántos han corrido por el río de la piscina? Y de pronto aparece uno y ¡fua! Te empuja. El Señor dijo, oren, rueguen al Padre para que los empuje. Aleluya. Y yo decía, empújame, Señor. Yo decía, empújame, Señor, porque tal vez me estoy acomodando. Tal vez estoy tan ensimismado en mis propios asuntos que me he olvidado para el propósito que me has llamado. Empújame, empújame. La vida no consiste en solo ir a trabajar, traer dinero, acostarse, dormir, comer, venir a la iglesia el domingo, cantar, alabar a Dios. Eso no es para lo que Dios me llamó. No solo para eso. Gracias porque puedo proveer para mi familia. Gracias porque tengo para descansar. Gracias por todo eso. Pero no es eso porque Dios me trajo. No me trajo para prosperarme, para hacerme feliz. Él me trajo con un propósito para que yo sea sal, para que yo sea luz, para que yo sea un embajador, para que yo sea un misionero. Aleluya. Yo no quiero perder los años de vida que me quedan simplemente ocupándolos para mis propios beneficios. Señor, empújame, le decía yo al Señor. Empújame, empújame. Empújame, aunque yo esté resistiéndome, empújame, aleluya, empújanos a la obra misionera, empújanos, aleluya, a salir afuera. La oración a la que Jesús se refiere está entonces en el conocimiento de la crisis que afecta la necesidad de líderes para un pueblo desamparado. Porque ¿cómo Dios te va a tirar para afuera si todavía estás ensimismado en ti? ¿Cómo vas a poder liderar a otros si no te puedes ni liderar tú mismo? ¿Cómo vas a liderar a otros? ¿Cómo vas a llevar al camino si ni tú mismo caminas en el camino como corresponde? Por eso esa oración, rogada al Señor de la mies que envíe obreros. Pablo más tarde va a decir, aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. ¿Cómo vamos a mostrarle a un Dios que ordena la vida de las personas si tu vida está desordenada? ¿Cómo vamos a hablar a la gente de un Dios que ordena la familia si tu familia todavía no está ordenada? ¿Cómo vamos a llevar a Cristo? Que Él cambia las vidas si todavía hay mucho del mundo en tu vida, en mi vida. ¿Cómo? Por eso la oración. A los discípulos les dice, rueguen al Padre para que envíe obreros. Y yo les decía, Señor, apruébame. Yo quiero ser un obrero aprobado por ti. No sé si hay alguien que está sintiendo esto y está entendiéndolo y está diciendo, yo sé que soy. Yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios me llamó, yo lo sé porque lo sé. ¿Me entiendes? Si aquí no es que yo sé porque lo sé, aleluya, tengo plena conciencia y seguridad del llamado que Dios hizo a mi vida.
plena conciencia. A mí nadie me lo tiene que recordar necesariamente, porque yo lo sé, porque lo sé. Dios me llamó, Dios te cambió, te sacó del mundo de donde estabas, no para darte beneficios personales necesariamente, aunque llegan. Él te sacó para que seas luz en el lugar de donde Él te sacó. Tu propósito no es para que vivas bien. El evangelio no es para que yo viva bien. El evangelio no es para que yo me sienta bien. El evangelio es para que yo comparta a los que están perdidos, aleluya, y vengan al Señor Jesucristo y cambien y transformen sus vidas como Él un día las transformó. Por eso dice que nosotros somos consolados por medio del ministerio de la consolación, para que nosotros podamos consolar a otros. Bendito sea su precioso nombre. Si eso no hace la iglesia, si no cumple ese propósito la iglesia, entonces la iglesia no tiene sentido de existencia. Lo otro puede ser cualquier cosa, un grupo de gente, un grupo de amigos, una junta vecinal, e incluso podemos ser un equipo de gente que está escuchando a un coach, a un animador de la vida, y podemos juntarnos y decir que nos juntamos en el nombre del Señor, pero no estamos cumpliendo el propósito ni la gran comisión. Entonces, claramente, hoy día necesitamos decir: envía obreros, Señor. Empújalos si es necesario violentamente a la obra misionera. Yo quiero ser empujado. ¿Cuántos quieren ser empujados? De verdad, si no me diga amén para que yo no diga nada. ¿De verdad quieres ser empujado? Hay tantos lugares donde ir. Hay que ir a Vallenar, hay que ir a Copiapó, hay que evangelizar Vicuña, chiquillos. Y Dios los ha tenido todo este tiempo en entrenamiento. Y ustedes son la gente que Vicuña necesita. Esa gente necesita de Cristo. Y ustedes no se fueron allá solo por el clima, no se fueron allá solo por la vida tranquila. Ustedes se fueron porque Dios tiene un propósito con tu linda familia. Tú eres representante, ustedes son representantes de Cristo en Vicuña, y tienen que orar por Vicuña para que Vicuña sea realmente para Cristo. Ahí sí que es fuerte en Vicuña. Fuerte en Vicuña. Ahí están los centros esotéricos más grandes, o si no los más grandes, dentro de los más grandes del mundo. Usted no tiene idea cuánta gente viaja a ese sector, a ese lugar. Fuertísimo ahí. Las tinieblas están ahí casi como ahí puestas, ahí empoderadas. Tenemos que llevar el reino de los cielos. Bendito seas. Andacollo, hermano, estamos cerca de Andacollo. Usted sabe cómo esa ciudad, Andacollo, tremenda, tremenda. Una sola iglesia evangélica, y está cerrada, hermano, en Andacollo. Pero cada 2 cuadras hay una botillería, hay un centro nocturno. ¿Sabe lo que hacen los jóvenes? Se paran en las esquinas a drogarse, a alcoholizarse. Andacollo está sumergido ahí y la religiosidad, la idolatría está empoderada. Tú cuando entras a Andacollo, lo primero que ves sobresaliente de la ciudad es la catedral que tienen ahí, la Virgen. Miles y miles de peregrinos de todo Chile vienen una vez al año, van a Andacollo al peregrinaje. Tiene que dolernos eso, tiene que dolernos en el corazón, porque nosotros sabemos dónde se va a ir esa gente, hermano. Nosotros sabemos que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Necesitamos misioneros que vayan allá. Necesitamos ir a Copiapó, a Vallenar, aquí cerquita. Necesitamos. El apóstol Pablo dice al respecto lo siguiente en Romanos capítulo 10. Gracias. Capítulo 10, verso 11 al 15 dice: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Pero aquí aparecen las interrogantes, aquí aparecen las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Increíblemente, Pablo parte con la gran premisa del evangelio. ¿Cuál es la gran premisa? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Esa es la gran premisa del evangelio. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Porque en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso? Esa es la premisa del evangelio. Sin embargo, aquí aparecen las preguntas que revelan una poderosa apelación a la obra misionera de parte del gran misionero Pablo. ¿Cómo invocarán a un Dios en quien no han creído? Y la segunda pregunta da la razón, el por qué no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es totalmente razonable. La tercera pregunta sigue a la segunda. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Y por último nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Usted se da cuenta cómo parte el apóstol Pablo? De hecho, me puse a mirar el análisis y el apóstol Pablo comienza al revés, como podríamos comenzar cualquiera de nosotros. Y se lo voy a demostrar. Pablo comienza la lista de preguntas con la consecuencia para terminar con el problema. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es la consecuencia? Yo dije que comienza con la consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? No han sido salvos. No han sido salvos. Y no han sido salvos porque no han creído. Comienza con la consecuencia. La consecuencia es que no creen. Comienza con la consecuencia para terminar con el problema. ¿Y cuál es el problema? Es que no hay nadie que vaya. Nosotros podríamos haber empezado al revés. Nosotros diríamos, no hay nadie que vaya a predicar a la gente de allá. Por eso esa gente de allá no se ha convertido. Eso debería haber sido lo más natural. Pero él comienza con la consecuencia. No hay nadie, nosotros diríamos, no hay nadie que haya sido enviado para que les predique. Esa es la razón por la que no han conocido a Dios. Y por consecuencia no pueden creer. Esta manera de exponer el problema da cuenta de lo importante que es. ¿Cómo invocarán a un Dios al cual no han creído? Esa es la pregunta importante en este relato. ¿Cómo van a invocar en un Dios al cual no han creído? Entonces el apóstol está poniendo el énfasis en la gente, en los que no han podido creer. Si la gran premisa, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El apóstol dice, pero ellos no pueden creer. ¿Cómo van a creer? Si no han escuchado a este Señor, ¿cómo van a creer? Entonces la premisa es en la gente. Y eso es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. ¿Cómo van a creer en Andacollo si no hay que les predique, por hermano? ¿Cómo? Si no hay quien diga yo tengo tiempo. No, yo no tengo tiempo. Yo puedo enviarle una ofrenda, pero el tiempo no tengo. No, yo estoy trabajando. Trabajo hasta las 11, 12 de la noche. No, yo tiempo no tengo. No tengo tiempo ni para mi familia. ¿Y cómo vamos a hacer la obra misionera si no tenemos tiempo? Hágalo usted, pues, si usted tiene tiempo, pues, pastor. Como dijo alguien, si usted no trabaja.
Patudos son. ¿Usted tiene tiempo? Yo no, pues, pastor, yo trabajo. Usted no, pues. Hágalo usted, pues. Yo le doy la plata para que vaya usted. Si bien es cierto, no todos podemos ir. Y alguno tiene que sostener. Pero sabe que el equilibrio está demasiado. Son muy pocos los que están obedeciendo al llamado. Entonces, ¿cómo invocarán? Si no lo han hecho es porque faltan predicadores. Faltan obreros que estén dispuestos a cosechar. Recordemos primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo salva Dios a los creyentes? ¿Cómo salva Dios a los creyentes? ¿Cómo salva Dios a los creyentes? ¿Y quién predica? ¿Cuántos locos están dispuestos a llevar el evangelio? ¿Habrá algún loco aquí en esta mañana? ¿Algún loco que dice: yo quiero hacer ese loco? Yo quiero, porque si eso es para salvar a alguien más, entonces yo quiero, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi tiempo, aquí está mi casa. Aleluya. Por la locura. La proclamación del evangelio de la cruz es la respuesta para la salvación del hombre. Ningún otro mensaje podrá obtener este resultado. Ningún otro. Cualquier otra filosofía podría hacer mejor al ser humano, sí, pero salvarlo, no. El único mensaje que salva al ser humano es el mensaje del evangelio. El único. No hay ningún otro mensaje. Ningún otro mensaje. Cualquier otra filosofía lo hace mejor, pero nunca salvarlo de la condenación del pecado. Nosotros tenemos el mensaje de vida. Tenemos la respuesta que todo ser humano necesita. Tenemos el único mensaje que les llevará a la eternidad. Wow. Si callamos, muchos se irán al mismo infierno. No quiero cargar con tamaña responsabilidad. Yo no quiero. No sé si usted. Esta era la misma sensación que tenía el apóstol Pablo. Mire lo que dijo en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Mire lo que dijo. Tenía la misma responsabilidad. Él sabía. Mire lo que dijo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, jactarme. No tengo por qué creerme en el español nuestro. Para que lo podamos entender. Si predico el evangelio, no tengo por qué. Yo predico, soy predicador de la palabra. No tengo por qué creerme, ni jactarme, ni echarme flores. No tengo por qué. Dice, porque me es impuesta necesidad. Wow. Ya lo voy a explicar. Y mire lo que dice, con signo de exclamación. ¿Cómo diría? No, así no dijo. Está con signo de exclamación, hay que leerlo como está. ¿Cómo diría la profesora de lenguaje? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Eso es exclamación, ¡ay de mí! ¿Me entiendes? E incluso, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anunciare el evangelio. ¡Aleluya! Me es impuesta. Esta última expresión da cuenta de la responsabilidad que sentía Pablo con la transmisión del evangelio. Y escúcheme bien, porque esto no es una obligación impuesta, sino más bien una obligación autoimpuesta. ¿Me entiende? O sea, yo me he autoimpuesto a esta obligación.
Por eso en otras palabras, en otros textos bíblicos dice: yo someto mi cuerpo a servidumbre y yo lo ejercito permanentemente y yo me obligo a mí mismo. Aleluya. Me es impuesta y yo mismo me autoimpongo esta responsabilidad. No es que me la impone el pastor, la iglesia. No, yo me la autoimpongo. Yo sé que tengo que predicar. Yo sé que tengo que hablarle del Señor. Sé que tengo que actuar con misericordia. Sé que tengo que actuar con compasión. Yo me obligo. Eso es lo que decía Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era deudor de Dios y por lo tanto lo menos que podía hacer era ofrecer su vida al llamado divino. Por eso él decía: ay de mí, si no predico el evangelio voy a ser un mal agradecido. Si él me salvó, él me ha dado tanto, él me ha bendecido tanto, ¿cómo yo no le voy a responder de esta manera? Dice, mire lo que le dice a los romanos respecto a esto mismo, capítulo 1, verso 13 al 15 de Romanos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto, dice, como entre los demás gentiles. Y aquí viene: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En palabras más simples, yo me debo a esta carrera. Yo me debo al evangelio. Pastor, pero yo trabajo. En tu trabajo comparte el evangelio. Pastor, pero yo estudio. En tu estudio comparte el evangelio. Pastor, pero yo estoy ocupado, no tengo el tiempo. Pues, hazte el tiempo. Toma el teléfono, cita a alguien, invítalo a tu casa, haz relaciones con gente que no conoce al Señor. Comienza a acercarte, comienza a mostrar por tu propia vida cómo se vive el evangelio del reino. Comienza a ser sal, comienza a ser luz en la gente que está en tinieblas. Este es el sentimiento que debe estar en cada uno de nosotros. El sentimiento de deuda que tenemos todos nosotros a nuestro Dios. Todo lo que nos ha dado, todo lo que ha hecho por nosotros, no ha sido solo para nosotros, sino para que podamos compartirlo con otros. Es muy egoísta de nuestra parte pensar solo en nosotros y lo bien que nos sentimos teniendo a Dios de nuestro lado, olvidándonos completamente de quienes están sufriendo lejos del Señor, y peor aún, perderse eternamente. Podemos imaginar la preocupación que le generó al rico estar en ese lugar. ¿Usted puede imaginarlo? Las llamas están consumiéndole. El tormento es demasiado. Ese hombre rico nunca había arrogado por nada en su vida, porque él tenía todo. Él hacía fiestas, se vestía de lino, de púrpura, y él tenía todo. Él nada lo rogaba. De hecho, él todo lo conseguía con un chasquido de dedo. Él hacía así y lo tenía todo. Y esta es la primera vez que ruega. La primera vez que ruega. Y lo hace en el infierno. En el infierno. Pero su ruego máximo de conciencia es el ruego que hace cuando dice: por favor, te ruego, envía a Lázaro para que le testifique a mis hermanos. Yo no quiero que vengan acá. Yo me preguntaba, yo decía: Señor, ¿tendremos que pasar por lo mismo para poder nosotros hacer consciente a los otros para que no vengan? ¿Tenemos que vivir el proceso ese? No. El Señor nos libró del infierno. Ya nos guardó, nos libró de él. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande de decirle a la gente que no vaya ahí. Porque si ellos no se convierten, lo único que les espera es el infierno.
Eso tiene que dolernos en el corazón. Y si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, no ha entregado su vida a Jesucristo, yo le digo, hágalo pronto. Y esto no es convertirse a una iglesia, no tiene relación con ser parte de una iglesia determinada. Tiene relación con entregar tu vida para que Él tome el control, arrepentirte de tus pecados. Porque eres pecador y estás condenado y te vas a ir al infierno. Si mueres sin Cristo hoy, si mueres sin el Señor, te vas a ir al infierno. Y eso sí que es doloroso. Eso sí que es eterno, es un dolor eterno. Por eso este hombre rico dijo, por favor dile a mis hermanos, porque él tenía 5 hermanos que sabía cómo eran sus hermanos, eran igual que él. Así que él dijo, por favor que vaya Lázaro, porque él sabía que a los profetas no los iban a escuchar. Entonces, por favor, mándalos. Ahora ese es un mensaje casi subliminal para los fariseos, especialmente que tenían a Moisés. Por eso aparece Abraham. Es para los judíos que no querían reconocer. Y ahí está hablando de las verdades, de la eternidad, del juicio eterno a los fariseos. Pero también ocurre con nosotros. Hay tanta gente que sabemos que vivían como vivíamos nosotros. ¿Cuánto tiene gente todavía conocida? ¿Sí? Sí, pues si tenemos compañeros de parranda, ¿no? Que todavía están vivos. Ellos siguen parrandeando. Y parrandeamos juntos antes, ¿se acuerdan? Lejos del Señor. Sí, esa gente si se muere, se va a ir al infierno. Ahora, yo no necesito ir al infierno para tener que decirle el infierno que les espera. No necesito tener esa conciencia. En el infierno, ahora es donde yo le puedo decir, yo fui rescatado del infierno, porque yo personalmente, soy un carbón, casi literalmente quitado, sacado del infierno. Eso soy, un carbón encendido que fue rescatado hace años atrás del mismo infierno. Aleluya. Y entonces yo tengo ahora que decirle a los demás y tengo que hablarles a ellos, vamos, tienen que entregar su vida a Cristo, porque de otra manera se van a perder en el mismo infierno. Podemos imaginar la preocupación que le genera a este rico estar en este lugar, a tal punto de recordar a sus hermanos. Él sabía que ellos vivían igual que él y que vivían lejos de Dios, por lo tanto correrían la misma suerte. Queridos, y con esto termino, nosotros, al igual que este hombre, no debemos esperar llegar al infierno para darnos cuenta del lugar de tormento. Tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. La advertencia está clara. Aleluya. Ahora solo nos toca contarla a quienes no la conocen. Ruego a Dios que la conciencia del hombre del infierno la tengamos nosotros hoy. Bendito sea su nombre. Que sintamos la necesidad, que sintamos la urgencia de salvarles. Aleluya. De advertirles a otros que les espera el infierno sin Jesucristo en sus corazones. Yo anhelo y oro a Dios para que